Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda su el Morea Villahu Ben Yisrael. Vamos a ver en una enseñanza muy breve, sencilla, que esto va a despertar un poco la visión o el entendimiento de cómo pudo haber sido el sello de la tumba de Yahushua HaMashiach. ¿Qué intenciones había de ponerle un sello? ¿Cuál era el propósito? Había una intención, definitivamente sí la había. Así es que vamos a dar comienzo a esta enseñanza. El sello en la tumba de Yahushua. Después de la ejecución de Yahushua HaMashiach en el madero, lo bajaron, lo pusieron en una tumba, en un sepulcro, cuya entrada fue asegurada con una gran piedra. Entonces los líderes judíos, los rabinos de aquella época, se reunieron con Poncio Pilato para que la tumba tuviera la máxima seguridad posible y así impedir que los talmidim de Yahushua HaMashiach, los 12 discípulos, más bien 11 porque ya no estaba uno, o también estaban los seguidores que estaban con Yahushua HaMashiach, mujeres y hombres que estaban con ellos. Ellos tenían la intención de que no robaran el cuerpo del Moshiach y pudieran proclamarlo a grande voz, y quizá esto generaría un problema mayor, puesto que era muy importante mantener el cuerpo de un líder, cualquier líder en cualquier parte de aquellos tiempos, proclamarlo como que vivió, que resucitó, que se levantó, y convertirse en una serie de semidios, o esto es lo que hacían con los hombres. Cualquier persona, por eso tienen muchos seguidores, leyendas de guerreros, de hombres valientes, y muchos de ellos todavía creen que no han muerto. Por esa razón, los rabinos judíos de aquella época exigieron una vigilancia y una seguridad sobre la tumba de Yahushua HaMashiach. Número 1. Se envió una guardia, alguien que estuviera vigilando. Por supuesto, ellos tenían que ser romanos, porque los yahudí no tenían ese tipo de escuela o enseñanza en cuanto a la estructura militar. Roma, a través de Poncio Pilato, tenía que enviar una guardia. Número 2. Se tenía que poner un sello sobre la piedra. Esta piedra que estaba impidiendo la entrada, tanto la entrada como la salida de la tumba en el sepulcro. Un sello. Mateo 27:66. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí está, tenemos estos dos edutim que nos muestra qué fue lo que puso. Un sello, vamos a ver en qué consiste ese sello, y una guardia. ¿De cuánto consistía esa guardia? Por lo menos tenían que ser 2 hombres o más. Pero no podía ser uno. Tenía que haber 2 o más en una guardia. Pregunta, ¿cuál es ese sello? ¿Cuál era la importancia de ese sello? ¿Por qué se tenía que decidir sellar la tumba? Bueno, el sellado de la tumba consistía en una cuerda o en una soga que era atada cruzando completamente la piedra de esa puerta de la entrada del sepulcro. La cuerda era adherida en los extremos de la roca por medio de un sello de arcilla, tal como lo vemos en el foso de los leones, en el libro de Daniel capítulo 6, del 16 al 17.
Sorprendente que ahí esté cómo fue sellado la tumba de Yahushua HaMashiach. Lo vemos en Daniel. Daniel capítulo 6, 16 leemos. Entonces el rey dio la orden y ellos trajeron a Daniel y lo echaron en el pozo de los leones. El rey dijo a Daniel, tu Eloa, tu creador, a quien estás siempre sirviendo, te salvará. Una piedra fue traída para bloquear la apertura del pozo y el rey la selló con su propio anillo y con el anillo de sus nobles para que nada referente a Daniel pudiera ser alterado. Así es que aquí nos está mostrando en qué consistía ese sello de arcilla. El rey tenía un anillo y vamos a suponer que hoy en día, ya casi no se envían cartas por correo. Antes sí se enviaban muchas cartas, pero esas cartas, vamos a suponer, se ponía una cinta alrededor como un sello, se le vertía parafina o un sello líquido que después se hacía sólido. Era caliente, el anillo del rey tenía una inscripción. Por supuesto no había otra imitación, era única en su género. Este rey ponía su anillo sobre la arcilla caliente que había sobre esa carta o el sello. Al retirarlo se quedaba marcado. Si había una violación en ese sello o en esa carta, simplemente vamos a suponer que esta arcilla estaba de esta forma, así, una forma redonda. Alguien sabía que ya había sido violado ese sello porque la cera se quebraba. Si esa cera estaba quebrada, quiere decir que alguien abrió esa carta. Lo mismo sucede en la tumba de Daniel. Lo mismo sucedió en la tumba con Yahushua HaMashiach. Ese sello que tenía que ser una garantía de que nadie había entrado o no lo habían quitado. Si ese sello se rompía, entonces alguien entró o alguien lo quitó. Por ejemplo, aquí en México hay donde están los medidores de luz, tiene un ganchito como un candado de color verde. Algunos lo tienen, otros ya no, porque algunos son electrónicos, otros todavía son de disco. Si alguien rompe o quiere sacar el medidor para hacer trampa, para hacerle un Mickey Mouse o algo ahí, si alguien rompía ese candado de una forma muy sencilla, sensible, fácil de abrir, pero ya no se podía restaurar. Cuando llegaba comisión de luz, veía ese candado, revisaba completamente que no se haya alterado o violado la parte interna del medidor. Eso fue lo que sucedió en la tumba de Yahushua HaMashiach. Tenía que haber una garantía de que ningún hombre iba a entrar y por supuesto Yahushua no iba a salir si ya había sido ejecutado. Pero tenía que haber una seguridad de que no iba a haber resurrección, puesto que él lo había anunciado en diferentes ocasiones, que él iba a morir, pero que al tercer día él iba a resucitar, se iba a levantar. Él es la resurrección y la vida. Tenía que cumplirlo porque venía en el cuerpo de un ser humano que es mortal y que es corrupto. Pero él no tuvo pecado. Él tuvo que ser resucitado, levantado, levantado de entre los muertos. Bajó al seno de Abraham y regresó presentándose como primer fruto y presentando a Yahuwah los 144,000
abadín, servidores, los primeros frutos. Viene la segunda cosecha y luego viene la tercera, que esto lo vamos a ver mucho después. Estos sellos eran puestos en la presencia de los guardias romanos. Si usted tiene que cuidar algo que está protegiendo, tiene que asegurarse, porque si alguien detectaba que estaba violando ese sello, los policías, en este caso los romanos, tenían la obligación de ejercer su autoridad. Pero ellos tenían que estar seguros que ahí habían sido puestos los sellos, puesto que si alguien, una autoridad superior, revisaba y había sido violado y habían sido vigilados, quiere decir que los vigilantes no habían hecho su función. Por esa razón, ese sello se ponía en presencia de los romanos, de los soldados romanos, para que ellos dar y testificar de alguna manera que el sello fue puesto correctamente y ellos cuidarían con toda confianza, con toda seguridad sobre ese sello. La importancia de este sello radica en que representaba el poder del Imperio Romano, la ley romana. Así como para abrir testamentos en el siglo I, era necesario romper el sello imperial. Así también era necesario romper el sello romano para abrir el sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Yahushua HaMashiach. Aquella guardia romana fijó en la tumba el sello romano. Esta piedra que había sido depositada dentro de la cueva o de la entrada de la puerta, era una piedra grande, pesada, que no era muy fácil o sencilla de mover. Tenía que venir muchas personas para entonces poder hacerlo. En este caso, si los romanos se daban cuenta que venían los talmidín, seguidores de Yahushua HaMashiach, personas a intentar violar esa entrada, inmediatamente los romanos entraban en acción. No lo iban a permitir. Este sello romano es una señal de autoridad y del poder. ¿Quién era el que gobernaba, tenía el dominio sobre aquellas tierras? Era Roma. Era el imperio que gobernaba todas aquellas tierras. Por lo tanto, se tenía que cumplir y hacer lo que decía el Imperio Romano. El sello romano que se puso allí tenía el propósito de evitar que se vandalizara el sepulcro. Cualquiera que intentara remover la piedra de la entrada de la tumba habría o tenía que romper ese sello e incurrido así en la ira de la ley romana. Estaba violando la ley romana. No había manera de mover la piedra sin romper el sello. ¿Quieres mover la piedra? Con toda la gente se tenía que romper el sello. Y ahí había una evidencia de violación. Por lo que este tenía la función de prevenir el robo del cuerpo del Moshia, tal como lo pensaban los líderes judíos en Mateo 27. Del 62 al 66. Vamos a ver lo que dice. Al Yom siguiente, es decir, en el Yom Shabbat, que es después del día de la preparación de Pesach, se reunieron los principales Kohanim y los Prushim ante Pilato. Le dijeron: Kaiser, César, nos acordamos que mientras aquel mentiroso, estando aún en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Después de 3 yamín resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er yom. No sea que vayan sus talmidín de noche y lo hurten y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo:
allí tienen una guardia, vayan asegurándolo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, y pusieron la guardia. Por esa razón se decidió usar este sello. El castigo por romperlo era brutal. Si el sello era roto, le llamaban al FBI del Imperio Romano para que entrara en acción. Venía un castigo definitivamente, pues, sobrehumano, sobrenatural. Ellos se preocupaban de buscar a los responsables de tal delito. Si eran capturados, el castigo era la crucifixión inmediata, con la cabeza hacia abajo, para que las entrañas bajaran hacia la garganta e hicieran el castigo todavía más tortuoso. Una tortura, pues yo me imagino muy fea. De esta manera la gente temía al romper cualquier sello, mucho más los talmidín de Yahushua, quien estaban escondidos. Ellos estaban con miedo, y lo vemos en Juan 20:19, lo vamos a leer. Entonces al atardecer de aquel Yom, siendo Yom Rishon, el primer día, y estando cerradas las puertas del lugar donde los talmidín se encontraban, por miedo a los Yahudim, aquí está, se dan cuenta como si había miedo, no tan solo a los romanos, a los Yahudim. Si eso hicieron con su maestro Yahushua HaMashiach, ¿qué no harían con los discípulos, con los seguidores, con los estudiantes, con los seguidores, todos aquellos que estaban aprendiendo a los pies de Yahushua HaMashiach? Por eso cuando el ángel Gabriel se le presenta a Miriam y se le presenta a Kifa y a Yohanan, les dice: no tengan miedo, no teman, no tengan temor. Vayan y digan a los demás que Yahushua HaMashiach ha resucitado. Así es que este poder sobrenatural que había en ese sello, ellos se quedaron petrificados cuando vieron al querub, porque nunca se imaginaron ver a un querubín, a un enviado de Yahuwah. 1. Número 2, la forma en cómo esa piedra fue quitada. No especifica si el sello se rompió o no se rompió. Aquí lo importante era que los talmidín, el hombre, no violara ese sello. Un sello que era una garantía de que Yahushua HaMashiach no iba a resucitar, o no había sido robado o quitado el cuerpo de la tumba. Por esa razón, el querub Gabriel, tengo la seguridad, no tengo ninguna prueba, pero tengo la seguridad que esa piedra fue retirada y los sellos siguieron ahí. Yo lo creo. ¿Por qué le digo esto? Porque la única manera de comprobar que Yahushua HaMashiach había sido robado el cuerpo, y que los talmidim tenían la excusa para decir: miren, resucitó, fue lo que él dijo y se cumplió. Pero como los judíos querían tapar esa evidencia, y por supuesto, si no lo aceptaban como el Mochía, por eso lo asesinaron, mucho menos iban a aceptar la segunda condición, el acercarse a él por causa de la resurrección. Por eso es que creo que esa piedra fue retirada por Gabriel sin romper esos sellos, porque lo que sucedió ahí fue un evento sobrenatural, algo difícil de explicar y comprender con nuestra mente, pero en nuestro Rúa sabemos que Yahuwah fue levantado, fue resucitado. La Besorá de Mateo relata que la tumba de Yahushua fue asegurada con el sello. Un sello que era imposible violar. Si alguien lo violaba, era causa de muerte.
porque se trataba de un imperio que estaba gobernando en aquella tierra. Para demostrar que no podía haber una confabulación de las guardias, ni de tampoco la osadía de los discípulos, los talmidín, por robar el cuerpo. De este modo, no había la posibilidad de engaño en la resurrección de Yahushua. Guardias romanos en el sepulcro, el rompimiento del sello y la tumba vacía demuestran irrefutablemente que Yahushua HaMashiach resucitó de entre los muertos. Katuja Torah. Yahuwah los bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y les dé Shalom. Shalom Aleichem Am Yisrael.